Hola Lomas. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo lo pasaron ayer? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos un día muy especial. La primera parte vamos a poder disfrutar de un seminario de finanzas. Por ahí a mí muchos me asocian con marketing o con dirección general, pero bueno, gran parte de mi trayectoria fue en finanzas. Tal es así que lo primero que quiero comentar es lo siguiente. Yo comencé en esta facultad dando administración financiera con un profesor que quería y quiero mucho, que es el profesor Manuel Canay, que falleció. Si no fue el primero, fue uno de los primeros licenciados en administración de nuestra facultad. Fue profesor mío, di clases con él, fue un placer. Así que este seminario de finanzas, con los ambos profesores, pero ahora con el actual titular de la cátedra, que es Ariel Castromil, ya desde hace mucho tiempo, es un homenaje que le hacemos al profesor Manuel Canay. Así que bueno, esa es la parte más emotiva de mi parte, y a partir de acá, bueno, vamos a empezar a disfrutar. ¿Y por qué hacemos este seminario? Realmente creemos que el tema de las finanzas es un tema de primer nivel en la formación del licenciado en administración, pero que no tiene las perspectivas solo de las finanzas corporativas, porque en general, en la mayoría de las facultades y las currículas universitarias, se toca el tópico desde las finanzas corporativas. Nosotros tenemos un enfoque muy global. Pensamos que el enfoque comienza con la macro y sigue con la micro. Por eso hemos invitado a un macroeconomista, a un economista pero con especialización en macro, conocido por todos, Marcos Ochoa, uno de mis economistas predilectos, un lujo que sea profe de la casa, estudió economía en La Plata y fundamentalmente también tiene una formación de maestría en el UCEMA y tiene una trayectoria muy importante en el campo de la economía. Luego vamos a seguir con finanzas corporativas, y ahí lo tenemos a Ariel Castromil. Ariel es el actual profesor titular de la Cátedra de Administración Financiera, y fundamentalmente tiene un recorrido también muy interesante en finanzas. También hizo un máster, compartimos el mismo máster en épocas diferentes, con un profesor impresionante, Gómez Besares, lo mejor que vi como profesor mío. Así que bueno, también un especialista muy destacado con una actuación como consultor de empresas importantísima. Y la tercera parte, lo voy a presentar ahora, aunque todavía no llegó porque está viniendo de Capital. Nosotros no solamente nos quedamos con las finanzas corporativas, las empresas, sino que hay un tópico que para mí debería ser una materia, como digo, desde el secundario, que son las finanzas personales. Y allí vamos a ver a Mariano Talora, bastante conocido, muy amigo de la casa también, ya vino como 15 veces. Él tiene programas de televisión muy conocidos, uno de los mejores programas de economía que hacemos con los pesos. Otro programa, ese tiene un enfoque de finanzas personales y también algo macro. Y un programa de historias que cuenta, que tiene que ver con la microeconomía y los emprendedores. Y bueno, es un columnista de los principales diarios de economía. Así que bueno, directamente muchachos, vamos al ruedo, y cuando venga Mariano se incorpora. El orden va a ser: primero vamos de la macro, vamos a las finanzas corporativas y luego a las finanzas personales. Bueno, vamos a arrancar. ¿Se escucha ahí? No sé. Bien. Bueno, como siempre, vamos a tener un temario que después ustedes lo van a poder analizar y verlo en profundidad, el temario, pero son los temas que vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Quiero ir rápido porque tanto tiempo no tengo. Pásame el celular, que quiero tratar de respetar los tiempos. Como estaba poniendo acá el cronograma, el cronómetro, lo mismo que hago cuando voy a la cancha. Bien, sobre todo cuando jugamos partidos difíciles, y con los colores ya se imaginarán cuáles. Bien, vamos a arrancar con los desequilibrios macroeconómicos. Uno de los problemas más graves que tiene la economía argentina son los desequilibrios macroeconómicos básicos. Cuando uno habla de estos desequilibrios macroeconómicos básicos, vamos a hablar básicamente de dos, aunque hay uno más que lo dejaremos para más adelante en todo caso. La Argentina se ha caracterizado durante toda su historia en tener déficits fiscales elevados. Este gobierno que está en estos momentos asumió con un déficit fiscal muy importante, en torno al 5 o 6%, dependiendo de cómo ustedes lo miren, y
en el periodo anterior hubo un deterioro significativo, digamos, del 2004 al 2015 hubo un deterioro muy significativo de los desequilibrios, pero el fiscal en el 2015 era muy elevado. Por lo tanto, habría que ver cómo se resolvía ese desequilibrio fiscal. El otro problema que tenía la economía argentina es un déficit de cuenta corriente. ¿Qué es esto de un déficit de cuenta corriente? Básicamente, explicándoselo a ustedes para que lo puedan comprender rápidamente, es una economía que genera menos dólares de lo que necesita, o necesita más dólares de lo que genera, por lo tanto hay que traerlo de alguna manera. Uno de los motivos puede ser a través del endeudamiento. En ese contexto de un desequilibrio fiscal y de un desequilibrio de cuenta corriente, la Argentina coqueteó con el 2015 y en estos últimos tiempos, salvo ahora que después lo analizaremos, con un tipo de cambio real bajo o dólar barato, exceptuando la situación que estamos teniendo hoy en día. Con estos desequilibrios, el desequilibrio fiscal, quedaba una opción: o cerrarlo rápidamente, y si lo cerraba rápidamente tenía que hacer un ajuste, bajar gastos, subir recaudación, o no lo cerraba y me endeudaba, o una combinación de ambas cosas. Bueno, el gobierno, ahí hay una discusión si no hizo nada o hizo algo, pero, digamos, fue la dinámica del desequilibrio fiscal, no lo cerró completamente, por lo tanto, si no hago un ajuste fiscal fuerte y gasto más de lo que recaudo, me tengo que endeudar. Es decir, no me puedo quejar del endeudamiento si lo que estoy pretendiendo es que no haya un ajuste fiscal significativo. Ahora, si hago un ajuste fiscal significativo, no puedo tener endeudamiento. Bueno, fue esa idea de que íbamos por el gradualismo, que en algunos casos, alguna gente dicen que fue una velocidad muy lenta, y eso lo que provocó fue un incremento de la deuda que ustedes lo tienen acá, ¿sí? Es decir, estos desequilibrios fiscales se financiaron con endeudamiento de la economía. Y así arrancó este gobierno, así este gobierno fue 2016, 2017 y 2018 hubo un problema. Es decir, la Argentina tenía dos desequilibrios importantes, el fiscal y el externo, y lo financiaba ¿con qué? Con deuda. En el 2018, no le voy a explicar todo eso, por este motivo, por los desequilibrios macroeconómicos importantes, más cuestiones locales, más cuestiones internacionales, a la Argentina se le acabó el financiamiento. No había forma de financiar los desequilibrios que la economía argentina tenía. Como no hay forma de financiar los desequilibrios, hubo que resolverlo de alguna manera. O el ajuste o endeudarme con alguien. Fueron al fondo. El programa del fondo estableció metas y políticas muy fuertes, muy complicadas, que llevó a la economía a una profundización de su actividad económica. Estas medidas de que generó una actividad económica es así como el gobierno encara el proceso electoral. Conocido por ustedes, como saben, cómo salió las elecciones en las primarias. En ese contexto, cuando gana el partido, la oposición, digamos, cuando gana el Frente de Todos, ahí lo que se produce, y acá lo podemos relacionar para la administración de las finanzas personales, para las finanzas empresarias o corporativas, lo que hay desde las PASO para acá, hay una caída de la demanda en los activos financieros argentinos. Se desploma la demanda de los activos financieros en Argentina. ¿Por qué? Porque el gobierno que posiblemente pueda llegar a venir adolece o es contrario a ciertos pensamientos que había, por ejemplo, que les parecería razonable al mercado. Y ahí que tenemos, hay una caída espectacular en el Merval, que son las acciones, se caen, y fíjense cómo estamos coqueteando hoy en día con caída en el mercado. Tenemos una suba del riesgo país muy fuerte y tenemos una devaluación de la moneda. Fíjense que ¿ven donde ustedes ven esta flechita? Ese salto ustedes lo tienen del cierre del viernes, un día hábil de la semana, al cierre del lunes. O sea, en el medio no hubo ningún día hábil, solo lo que hubo fue la elección. ¿Estamos de acuerdo? En el medio no hubo otra cosa más que el hecho fundamental y político de que estuvieron las PASO. Esas PASO fulminó la demanda de activos. O sea, la gente empezó a huir de los bonos,
la gente empezó a huir, o los inversores empezaron a huir de las acciones, y todos los individuos empezaron a huir del peso. Por lo tanto, se fueron al dólar y la gran devaluación que hubo de la economía. Ahí, después, cuando ustedes lo quieran analizar, van a encontrar muchos hechos y muchas declaraciones que incluso mantienen esa desconfianza en el tiempo, porque ustedes van a ver que nunca se recuperan los niveles anteriores que había al proceso anterior a las PASO. Fíjense cómo ha caído en dólares, ¿no? El Merval cómo ha caído en dólares. Acá lo tienen cómo cayó en pesos. Obviamente los inversores les interesan su rendimiento en dólares, que tienen un torno al 54%. La caída de las acciones en Argentina han caído un 54% en dólares. Es más, hay que preguntarse en términos de inversiones desde la economía a la inversión de las finanzas personales, ¿no? Lo que le diría es, por algún motivo no está sucediendo lo contrario. La Argentina está regalada en términos en dólares, pero sin embargo no hay nadie que lo compre. O sea, la incertidumbre que hay en lo que viene es muy alta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Es muy alto, no se sabe. Por lo tanto, no me van a pedir que yo se los explique qué es lo que va a pasar, ¿no? No lo sabe nadie. A eso yo voy a darle alguna luz de cuáles son los problemas que tiene la economía. Por lo tanto, diría que a los desequilibrios macroeconómicos importantes, una cuestión local, una cuestión internacional, fulminó a la economía como en términos de demanda de activos financieros, ¿sí? Ahora la pregunta, el dólar pegó un salto ayer, hoy estuvo relativamente estable, ayer cerró en 57,89. ¿Es alto o bajo el dólar? Esa es la pregunta. ¿Está en un tipo de cambio de equilibrio o no está de equilibrio? Bueno, la verdad que es muy difícil determinar si un tipo de cambio está de equilibrio o no. Uno lo que hace, o los economistas lo que hacemos, es compararlo con los términos históricos. Bueno, si uno lo compara, por ejemplo, con el dato 57,89, 57,90 de ayer, 58 si ustedes quieren, a valor de hoy, ¿cuál era el dólar de la convertibilidad? Que se acuerdan que decíamos que estábamos atrasados, que no le generaba competitividad a la Argentina y que por lo tanto no se podía generar dólares. Bueno, ese dólar de la convertibilidad traído a hoy es 35,75. Estamos muy por encima. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan o leyeron, digamos, porque yo digo, se acuerdan como si todos tuvieran mi edad. Ustedes, afortunadamente, muchos de ustedes tienen menos. Pero ¿qué se decía en aquel momento? No, tenemos que devaluar un 40% porque un 40% le da competitividad a la Argentina. Bueno, ese 40% ¿cuánto sería? Bueno, sería un dólar de 50, está por encima. Ahora digo, bueno, ¿y cuál es el promedio del dólar en términos de poder adquisitivo, en términos de poder de compra, si es caro o barato, mirándolo desde enero a hoy? Bueno, es 48. Es decir, mirándolo contra datos históricos centrales o importantes, estamos muy por encima. ¿Es de equilibrio? Y no lo sé si es de equilibrio. ¿Saben por qué no lo sé? Y bueno, porque a precio de hoy, en algún momento valió 103. A precio de hoy. En algún momento valió 75. ¿Sí? Es decir, en contexto de desconfianza muy fuerte, podría decirle el dólar no tiene precio. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esta moneda. ¿Puede resultar competitivo este dólar para las empresas si acompaña a partir de ahora a la inflación? O sea, no pierde poder adquisitivo, puede serlo. ¿Es de equilibrio? Y no lo sé. No lo sabe nadie en realidad, les diría. ¿Sí? ¿Por qué? Por la historia nos dice. Es más, les podría mostrar que, como no tengo tiempo, les puedo mostrar el dólar histórico desde el año 55. Es más alto todavía, hubo momentos más altos todavía que el 103 traído a hoy. Ahora este es el dólar comparado contra el tipo de cambio, comparado solo contra el dólar. Lo podemos comparar con un conjunto de monedas. Bueno, si lo comparamos con un conjunto de monedas que se llama el tipo de cambio real
multilateral, o sea, ahí meto la moneda americana, pero meto Brasil, meto China, meto todos los países con los cuales la Argentina comercia, ¿sí? Y entonces ahí, este 57,89 de hoy, digamos, lo miramos contra promedio, tenemos, bueno, ahí tienen el promedio del año 97 a hoy, 53, el promedio del 2001 más el 40% es 43,93 y el 31,38 en diciembre del 2001. O sea, también estamos por encima, digamos, ¿no? Ahora, yo les quería comentar algo, que les dije, uno de los problemas que tiene la economía argentina es que no genera los dólares que necesita. Un desequilibrio importante que tenemos ahí es que esta economía no trae los dólares que necesita. Está pendiente la renegociación de la deuda, no sabemos qué va a pasar, después lo vemos en un ratito. Pero, digo, es posible que la Argentina no necesite un tipo de cambio que equilibre la cuenta corriente, que la haga cero, o sea, tantos dólares genero, tantos dólares se van. Y ese resultado me da cero. Tal vez lo que necesitamos es que la cuenta corriente sea positiva, que entren algunos dólares, se queden algunos dólares por cuenta corriente y algo se tenga que ir para pagar deuda o algo por el estilo. Por ahí necesitamos una cuenta corriente que sea superavitaria, no deficitaria. Bueno, si eso fuera así, digamos, lo pudimos relacionar con la cuenta corriente. ¿Y cuándo la cuenta corriente fue superavitaria? Entre el año 2007 y el año 2009. Entre el año 2007 y del año 2009, el tipo de cambio, ahí si miramos el tipo de cambio real multilateral, el dólar traído a hoy fue de 68 pesos. Es decir, tal vez necesitemos, si necesitamos generar un superávit de cuenta corriente, incluso necesitemos un dólar más alto del que tenemos ahora, en torno a los 68 pesos. Mirando el tipo de cambio real multilateral. Si es que necesitamos generar más dólares, tenemos que generar algún superávit de cuenta corriente. Si no lo necesitáramos, si el dólar tuviéramos un dólar necesario para que la cuenta corriente estuviera equilibrada, bueno, en ese caso la economía con un dólar de 58 estaría relativamente bien. Vuelvo a repetir, no sé si es de equilibrio. Recuerden que mucha demanda de dólares está contenida por dos motivos: por las restricciones a comprar dólares que hoy tenemos y por las altas tasas de interés. ¿Qué pasaría si las tasas de interés bajaran y relajáramos las restricciones? El dólar seguramente iría a un valor mucho más alto. Bien, entonces, a partir de ahí hay que ver si los dólares de la economía alcanzan. Si los dólares de la economía, las reservas, alcanzan. Y ahí lo que tenemos que ver es cómo se comportan algunas variables fundamentales. Una de las variables fundamentales son los depósitos. ¿Qué pasa si la gente se desespera, los empresarios, todo lo que tenemos depósito, vamos mañana a capturar esos depósitos y salimos a comprar dólares? Bueno, habría un problema significativo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es analizar qué está pasando con los depósitos en pesos en un principio. Ahora vamos a ir a lo de dólares. En pesos, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando, ahí hay una noticia relativamente positiva en toda esta incertidumbre que hay. Los depósitos privados en pesos, lejos de caer, están pegando la vuelta, ¿sí? Entonces, afortunadamente, son más la gente que va a los bancos a poner plata en pesos que la que lo retira. Entonces, no se está comprando dólares con pesos, aparentemente. Lamentablemente, los datos de los depósitos lo tenemos 2 o 3 días atrasado. Entonces digo, ¿cómo puedo saber, mirándolo, a ver qué está pasando ayer? ¿Qué pasaba ayer con los depósitos? Bueno, a ver si hay una caída fundamental o una caída muy importante. Todos sabemos que nadie pide un préstamo a los bancos. Nadie pide préstamo a los bancos. Los empresarios, en este contexto de tasa de interés, les es prohibitiva la tasa de interés para invertir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos con los depósitos? ¿Qué compran los bancos? Compran bonos. Esos bonos, ¿cuál es el más conocido de todo, que todo el mundo habla? Las LELIQs. Entonces, lo que hago es analizar
esos depósitos que van a los bancos lo asignan a las LELIQs. Por lo tanto, ¿qué puedo suponer? ¿Qué podría suponer? Que si la gente retira depósito, quiere decir que los bancos están rescatando LELIQs. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la gente va a buscar los depósitos y con los depósitos los bancos compraron LELIQs, si la gente se quiere ir, entonces ¿qué le está diciendo al Banco Central? Devolveme la plata que tengo en las LELIQ porque tengo que devolver depósito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, acá tenemos que el stock de LELIQ, que lo ven acá, se mantiene relativamente estable. Más allá de esta caída, se mantiene relativamente estable. Este es un desequilibrio. ¿Se acuerdan que les dije hay 3 desequilibrios importantes? El primero, el fiscal. El segundo, el de cuenta corriente. Este es el desequilibrio monetario. ¿Cómo vamos a manejar este stock de vencimiento del LELIQ que al tipo de cambio de ayer, si no se renovara nada, de eso serían aproximadamente 20.000 millones de dólares, ¿no? Cuando las reservas brutas son a lo sumo el doble de eso, no llegan al doble. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay que mirar este dato porque este dato es el que puede, de una manera, acelerar una crisis. Afortunadamente, el stock del LELIQ viene bien y afortunadamente la renovación, que esto es en porcentaje, viene con altos niveles, superando el 100% o coqueteando el 100%. O sea, vence el LELIQ por 100 y se renuevan LELIQ por 100. En algún momento, en el peor momento, cuando a pocos días de las PASO, cuando la demanda de activos financieros se había desplomado incluso más que lo que está ahora, se renovaba solo el 39%. O sea, vencían 100 y los bancos le decían, no, de estos 100, dame 60, yo te renuevo solo 40. Entonces eran 60 pesos que se tiraban a la economía que seguramente iban a ir al tipo de cambio. Iban a ir a comprar dólares. No sé si me siguen con la idea. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo vienen los depósitos en pesos. Vienen bien, por suerte. El stock del LELIQ está estabilizado, se renueva un nivel alto y la tasa de interés incluso está bajando. De niveles altísimos, la tasa de interés está en el orden del 76%, dice ahí, ¿no? 76, 77%, está bajando de una manera significativa, pero en niveles prohibitivos para la economía real o para la inversión, ¿no? Eso es inevitable. Ahora, ¿qué está pasando con las reservas? Bueno, las reservas se venían desplomando de una manera significativa, de 66.300 cayeron a 54.100, hasta que ahí se puso las famosas medidas estas de restricciones de $10.000, obligación a los que exportaban a liquidar. Y lo que estamos viendo, y acá sí es un dato a seguir y a mirar, lo que estamos viendo es que a pesar de todas estas restricciones, las reservas siguen cayendo. Y que han caído las reservas totales en torno a los 18.000 millones de dólares. Es una caída espectacular. Quiero decirle que esta dinámica es compleja de aguantarla en el mercado, aún lo que se está perdiendo en los últimos días. O sea, esto sí hay que mirarlo. Y ahora le voy a decir con qué otra variable. Si miramos los depósitos en dólares, también fíjense que cayeron de una manera muy significativa, parecen que caen a menor velocidad, pero el drenaje sigue estando. Y estos sí son los datos a mirar. La pérdida de reservas, la pérdida de los depósitos en dólares, esos sí son datos a mirar porque si se sostiene en el tiempo, lo que se llama cepo, cepito, restricciones cambiarias que tenemos hoy, van a tener que ser inevitablemente más importantes de las que tenemos. ¿Sí? Si esto se mantiene de alguna manera. En ese contexto, bueno, ahí ustedes tienen qué pasó con el tipo de cambio. Se devaluó de una manera significativa, ¿no? Acá tenemos el verde, es el tipo son lo que se llama el dólar, le dicen liqui, que es el dólar. ¿Cuál es el liqui? Por ahí seguramente ustedes lo conocen. Es, yo compro con pesos una acción acá, la vendo en Nueva York, que me lo depositen en una cuenta en Nueva York y digo cuántos pesos puse y cuántos dólares tuve. Saco la cuenta y ese es el tipo de cambio del LELIQ. Por supuesto hay que tener una cuenta en el exterior, no es para todos. Pero ese es un tipo de cambio por el cual realmente se están comprando
dólares. Y es un tipo de cambio que está muy por encima de los niveles que tenemos hoy. Tenemos un dólar acá en el orden de los 67, 68 pesos. ¿Sí? Cuando a nivel de ustedes, si ustedes pueden comprar a través de los bancos, lo compran a 60. O sea, ¿qué quiero decir? Hay mucha gente que está comprando dólares mucho más alto de lo que uno lo puede comprar en el banco. Por lo tanto, seguramente no lo ven como un dólar de equilibrio. O lo que perciben, que la incertidumbre que hay en la economía argentina es extremadamente alta. ¿Sí? Es extremadamente alta. Entonces, con tal de irme, pago cualquier valor. ¿Sí? ¿Cuáles son las reservas que tiene la Argentina? Para empezar a ver qué puede pasar con el tipo de cambio. Para empezar a ver qué puede pasar con las restricciones cambiarias. Bueno, las reservas brutas ayer eran de 48.340. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos todas las reservas que tiene el Banco Central, incluso, que eso pasa en cualquier país del mundo, no es solo en la Argentina. Si una persona hace un depósito en dólares, ustedes saben que los bancos tienen que guardar una parte, inmovilizarla, por si hay gente que al otro día o al mes le piden que le devuelva el depósito, no lo pueden prestar todo, eso se llaman encajes. Esas reservas brutas están compuestas por los encajes, o sea, son en realidad dólares que no son reservas del Banco Central, son dólares que son de la gente. Si la gente va a buscar el depósito, hay que dárselo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, en ese contexto tenemos acá, que son aproximadamente 8.000 millones. Tenemos un famoso swap chino, que nos han dado yuanes, que eventualmente lo podemos cambiar por dólares, pidiéndole permiso al gobierno chino, digamos, si nos autoriza, y esos son 18.000 millones. Tenemos unos préstamos que nos dio el fondo, y le dijo, mira, dado que la economía argentina está muy complicada, y esto es lo que cambió ayer, hoy en realidad, cambió el jueves, el viernes de la semana pasada, y nos estamos enterando, bueno, yo me enteré ayer por un programa de televisión que estaba pasando esto, y hoy el ministro de Economía lo reconoció, le dijo, el fondo te dijo, te doy 7.200 millones de dólares, tenelo ahí, para demostrarle al mundo que vos tenés reserva, pero no la podés usar. ¿Sí? Vos tenelo, pero no la podés usar. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que nos enteramos hoy que la están usando. Con autorización del Fondo Monetario. Pero viene pasando desde el jueves de la semana pasada. ¿Sí? Y se supone que no la están usando para cualquier cosa. Se supone que la están usando, y es lo que reconoció el ministro, y eso obviamente es así, digamos, no van a hacer algo que no lo puedan hacer en este sentido a nivel internacional, la están usando para pagar deuda, ¿sí? La están usando, y otros préstamos de otros organismos internacionales de 2.000 millones, o sea, teníamos reservas netas por menos de 13.000 millones. Nos hemos enterado hoy, antes de la reunión, de manera oficial, ayer por un medio de televisión, y que viene pasando desde el jueves, que ahora estos dólares se pueden utilizar para pagar deuda. ¿Sí? Entonces pasan las reservas netas que tanto ustedes escuchan de 12.700, 13.000 millones, ahora estarían en el orden de los 19.000 millones. ¿Sí? Eso es lo que tenemos de reserva. ¿Es muy importante? Es muy importante. ¿Atenúa posiblemente la crisis cambiaria de una manera? Sí, es muy factible que lo haga. Entonces, acá tenemos esto que yo les digo. Ahí, eso que está marcado es que hoy no lo tenemos que poner arriba, digamos, sino lo tenemos que contabilizar como posibles reservas para intervenir en el mercado. Por lo tanto, hoy no tenemos 12.700, sino tenemos 19.000 millones. El dólar de inversión, el dólar minorista, está en el orden de los 60, el dólar que pueden comprar ustedes, si les sobra plata, hasta 10.000 dólares, o sea, les tiene que sobrar mucha plata para comprar. A mí no me sobra esa plata, les aclaro, me encantaría, pero no. O sea, no llego, muy lejos estoy de eso, digamos. Pero ese es el dólar por el cual mucha gente podría comprar. Ustedes piensen que hay empresas que están comprando, como les decía, un tipo de cambio de 68 pesos, ¿no? ¿Cuántos más tenemos? 2 minutos. ¿Estamos a tiempo como la economía argentina? ¿Cuánto voy?
Oh, ¿cómo andás, Mariano? No te había visto. No, ya está. Ya estamos. Bien. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? ¿Alcanzan las restricciones actuales o no? Bueno, a ver. ¿Cuánto se va a emitir para el fisco? 280.000 millones de pesos. Nunca existió, yo lo dije el año pasado, el déficit cero. Nunca existió el déficit cero. Así que este año ya está más claro, 280.000 millones. ¿Cuánto se va a absorber de eso? No lo sabemos. Las reservas. ¿Cuánto se va a utilizar de reservas para pagar deuda? Mínimo 4.000 millones. ¿Cuántos dólares va a comprar la gente a través de estos que pueden comprar hasta 10.000, 3.000 millones? O sea, si ustedes sacan esto, les está dando un nivel de presión sobre el tipo de cambio alrededor de los 12.000 millones, 11.000 millones. Habrá que ver cuánto se absorbe y cuánto no se absorbe. Por lo tanto, yo creo que de este escenario que puede haber devaluación, pérdida de reservas, mayores controles y brecha cambiaria, a partir de la autorización que hubo con el fondo de hoy, es muy posible que tengamos una pérdida significativa de reservas, lo cual es ganar tiempo hasta diciembre. ¿Cuáles son las proyecciones de la economía? No mía, y con esto ya estoy terminando. Las proyecciones de la economía a través del REM son esas. Este año la economía caería un 3%, la inflación sería del 54,9%, el tipo de cambio terminaría en 65%, las tasas de interés del 73%. Si usted me pregunta, una osadía en el contexto de la incertidumbre actual proyectar la economía argentina. O sea, imagínense lo que opino del 2020. Por eso les aclaro que no son mis proyecciones, son las proyecciones del REM. El desafío que tiene el próximo gobierno es enorme. Enorme. Tiene que hacer un plan integral. ¿Qué es un plan integral? Ver cómo se va a manejar el desequilibrio fiscal sin capacidad de endeudamiento. Ver cómo voy a resolver el déficit de cuenta corriente. Ver cómo voy a resolver el tema de las LELIQ, que es una demanda potencial de dólares, y cómo desarmo eso de una manera espectacular. Es un desafío muy, muy importante con eso. Y esto, compatibilizarlo con la renegociación de la deuda. Quiero decirle que no hay renegociación de la deuda en el mundo que se haya hecho por más reperfilamiento de plazos que haya habido, que no haya ido acompañado de un mayor ajuste fiscal. No hay. Así que el desafío del próximo gobierno es enorme. Fíjense cómo será la incertidumbre y la posibilidad de despuntar el futuro, que si no sabemos cuál es el próximo gobierno, bueno, le puedo decir yo cómo va a evolucionar la economía el año que viene. Bueno, muchas gracias.